Ahí está el título, vivir sometido por causa del Señor. Como he dicho antes, no es broma, ya predicar acerca de lo bien, acerca de lo que toca en Primera de Pedro, como estáis viendo en esta serie de Primera de Pedro, ¿no? En esta epístola. Recordemos que esta carta está dirigida a los expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, que son cristianos que han sido desarraigados, desplazados de su tierra, casi olvidando su identidad en tierra ajena, en tierra extraña. Y el apóstol Pedro los anima, ¿no? Le dice que tiene una nueva identidad en Cristo, una nueva identidad que ahora son pueblos escogidos de Dios, y los alienta a ellos. En la última predicación vimos que somos peregrinos en este mundo, que nuestra ciudadanía, nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Y vimos también que los creyentes debemos guardar nuestro testimonio viviendo en santidad, guardándonos de los deseos carnales, que es lo que vimos en la última predicación, y manteniendo una conducta ejemplar para que los que no son creyentes, a través de nuestro testimonio, glorifiquen a Dios en la nuestra obra. ¿Tiene que haber expresión? Vamos a ver una película. Ah, muy bien. Pues nada. Como diciendo en la película. Los bibliotarios de aprender. Bien, pues creo que vimos en la última aplicación que estamos terminando y se nos apartó y decía la palabra de los deseos carnales y que los demás a través de nuestro testimonio puedan darle gloria a Dios y puedan ver a Dios en nuestra vida, ¿no? Se cuenta la historia de un matrimonio misionero que se llevó 30 años en África y venían de vuelta a su país en un barco, iban a Estados Unidos y iban en barco. Y con ellos iba también un diplomático importante, un político importante. Entonces cuando llegaron al puerto, a este diplomático, a este político lo recibieron con una alfombra roja, con una banda de música, las autoridades allí recibiéndolo, con aplausos. Y este matrimonio esperó que bajaran ya se fueron, ya se fue la banda de música, ya se fueron los aplausos. Y en silencio bajó este matrimonio del barco después de 30 años. Después de 30 años viviendo al Señor en África. Y el esposo le dijo, ¿no hubiera sido bueno que hubiera venido alguien a recibirnos? Y la mujer lo miró así con ojos cariñosos y le dijo, cariño, pero todavía no me llegaron a salvarte. Y es que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, como dice Filipenses 3:20, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Aunque nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, y a este matrimonio misionero no lo recibieron como si hubiera llegado a su patria, el Señor nos ha puesto aquí como embajadores suyos. Todavía no hemos llegado a nuestra patria. Cuando lleguemos a nuestra patria, no sabremos cómo nos recibirán en el cielo, pero será parecido a una fiesta. Entonces, este matrimonio llegó y le digo, todavía no llegó a esta patria, ¿no? Aunque nosotros somos peregrinos en este mundo, tenemos una patria celestial que está en los cielos. Y mientras tanto que estamos aquí en este mundo, tenemos trabajo por hacer. Y es que los demás vean en nosotros, vean a Cristo, y tenemos que predicar a la gente y seguir trabajando hasta que lleguemos a nuestra verdadera ciudadanía que está en el cielo. Bien, por eso hoy vamos a ver este texto en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17, y dice así la palabra. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de lo que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos,
como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Como estáis viendo, aquí el apóstol Pedro está exhortando a estos creyentes a que se sometan a las autoridades. Y a nosotros no nos gusta someternos nada. Preferimos tener autoridades y mandar. Y en este párrafo de estos 5 versículos tratan de la relación que tiene el creyente, la relación que debería tener un creyente con el gobierno. Y la palabra clave en este texto es someter. En este 5 versículos, bueno, y en esta carta, el verbo someter aparece en cuatro ocasiones. También aparecen otras palabras sinónimas como sujetado, pero someteo aparece en 4 ocasiones. Aparece en el versículo 13, que los ciudadanos deben someterse al gobierno. En el versículo 18, los criados deben someterse a sus amos. En el capítulo 3, versículo 1, las esposas deben someterse a sus maridos y los maridos a sus esposas. Las esposas y los maridos. Los creyentes jóvenes han de someterse a los ancianos y todos debemos someternos a capítulo 5, versículo 5. Y aquí dice en el versículo 13 que por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea rey como superior, y a los gobernadores como poder enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. El apóstol Pedro está soltando aquí a estos cristianos, a estos creyentes, a que tengamos una buena conducta con el gobierno, a que podamos vivir en paz, podamos vivir tranquilos, sometiéndonos a las autoridades, porque dice que esa es la voluntad de Dios, y que debemos honrar a esas personas que están puestos ahí en la autoridad. Entonces nos está diciendo que nos sometamos a esas autoridades y dice, empieza por causa del Señor. Por causa del Señor debemos hacerlo. Es un mandato y nos sometemos a las autoridades por su causa, por su amor a su nombre y porque es un mandato que el Señor nos da, pero por amor. Aunque sea un mandato, debemos tomarlo como por amor, por causa del Señor. Dice que por causa del Señor, aunque nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos, como he dicho antes, nosotros como creyentes, mientras estamos en esta tierra, mientras estamos aquí como extranjeros y peregrinos, debemos ser buenos ciudadanos, debemos someternos a las autoridades y ser obedientes para que el Señor sea glorificado. Someter. La palabra someter significa obedecer, sujetarse, oponerse para la autoridad de forma consciente y voluntaria, reconociendo la autoridad de otra persona. En el griego, la palabra es la que se traduce por sometido por putazo y es un término militar. Nos tenemos que someter, que ordenar, a oponer, sujetarnos. Y aquí nos está hablando de que nos sujetemos a la autoridad de las decisiones humanas, reconociendo y haciéndolo de forma consciente, pero voluntaria, no por obligación. Porque como vamos viendo, como se va desarrollando el hecho, es por la voluntad de Dios que así lo quiere, ¿no? No quiere decir que la persona que se somete sea menos que la persona que se sujeta, sino que lo hace porque reconoce que esa autoridad viene delegada por Dios. Y Dios es un Dios de orden y Dios quiere que así lo hagamos. Y dice por causa del Señor, nos sujetemos de forma consciente, de forma voluntaria, a toda institución humana. Dios es un Dios soberano y Dios está por encima de todas las instituciones. Y nos dice que nos sometamos al rey, a los gobernadores. Hay que recordar que cuando esta carta se la escribió a estos cristianos, estaban ellos siendo perseguidos por Nerón. Nerón incendió Roma y como se le escapó de las manos, ya le hizo la culpa a los cristianos, tuvieron que salir
y estamos siendo duramente perseguidos y llevados a la cárcel. Y entonces, cuando ellos recibieron la carta, dirían, pero Pedro, tú ya no te acuerdas que estas autoridades a las que tú dices que nos cometamos nos metían en la cárcel, nos estaban persiguiendo, nos están haciendo la vida imposible. Yo creo que la recibirían con sorpresa, como ha dicho antes Carmen, con una capacidad de sorprendernos, porque Pedro, ¿cómo nos vamos a permitir a esas autoridades si nos están haciendo la vida imposible? ¿Ya no te acuerdas, Pedro, que esas autoridades mismas de las que tú hablas, las autoridades del gobierno, crucificaron a Cristo, crucificaron a su Señor? ¿Ya no te acuerdas, Pedro, que esas autoridades, esos gobernantes, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? ¿Ya no te acuerdas, Pedro, que en el capítulo 12 Herodes echó a los cristianos a la cárcel y mató a espadas a Jacobo, hermano de Juan? ¿No te acuerdas, Pedro? ¿Cómo nos dice que nos convocaron a estas autoridades? Pues yo creo que lo recibían con esta sorpresa, con extrañeza de que el apóstol Pedro le soltara que se sometieran a esas autoridades que estaban viviendo en tiempo presente esta persecución. Y les dice que se sometan a las autoridades, a la selección humana por causa del Señor. La tarea de los gobernadores es la de castigar a los que hacen mal y elogiar a los que hacen el bien, pero no siempre lo hacen. No siempre lo hacen. Y los gobernadores recibían este poder del emperador de Roma, pero el emperador de Roma lo recibía de Dios, recibía esta autoridad puesta por Dios. En Juan 19, versículo 11, cuando está Jesús ante Pilato, le dice Jesús a Pilato: ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dada de arriba. La autoridad delegada viene de Dios Padre, viene del Señor. Y el apóstol Pablo enseña lo mismo que el apóstol Pedro. En Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 8, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino parte de Dios. Dice bien claro, no hay autoridad sino parte de Dios. Y las que hay, las que tenemos, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se pone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para difundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la palabra. Pues servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por hecho pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a ese mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino en amar unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bien, por aquí vemos claramente que la autoridad viene de Dios, que han sido establecidas por Dios, que el que resiste a la autoridad que está establecida por Dios resiste a Dios mismo, que los gobernadores no están para difundir aliento, sino para todo lo contrario, para hacer el bien y para causar temor al mal. Por ejemplo, la policía, si nosotros no tenemos nada, si no hemos hecho nada, si no hemos robado, si no hemos tocado el todo, no hemos hecho nada imprudente, circulamos, paseamos por la calle sin miedo, paseamos por la calle tranquilamente. Pero al que algo teme, algo esconde, ¿no? El que algo teme, el que ha hecho algo malo, y el que ha hecho algo malo no va por la calle tranquilamente, sino va con miedo. También tenemos que recordar que son
que los gobernantes, los que nos gobiernan, son servidores de Dios para nuestro bien. Y también, como dice, tenemos que pagar tributos, impuestos, tenemos que respetarlos y no deben nada sino llamarlos unos a otros. Lo que Pedro está enseñando es que nos tenemos que sujetar a las autoridades, porque están puestas por Dios. Las autoridades están puestas por Dios para castigar el mal, mantener la ley y el orden y promover el bienestar del pueblo. En Jeremías, un ejemplo que siempre me ha llamado mucha atención, hablando de Nabucodonosor, dice Jeremías 26, y ahora yo he puesto toda esta tierra en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún la bestia del campo le he dado a que lo sirva. Y hay otro texto más adelante que también habla de lo mismo. Yo he puesto toda esta tierra en manos de Nabucodonosor. Dios había puesto en manos de Nabucodonosor toda esta tierra para disciplinar a Judá. Nabucodonosor fue un instrumento en manos de Dios para disciplinar a su pueblo, para destruir Jerusalén y llevarlo cautivo. Las cosas que pasan en el mundo, las guerras, a Dios no se le escapa nada. Dios es soberano y Dios está por encima de todas las instituciones. Dios está por encima de todos los gobiernos. Dios está por encima de la guerra esta de Estados Unidos y Israel contra Siria. Dios está al control de todo. A Dios no se le escapa nada. A nosotros sí nos escapan muchas cosas. Pero a Dios no se le escapa nada. Y Dios utiliza a los gobernadores, a los poderosos, a los presidentes de los países, como instrumento en sus manos para desarrollar su plan profético. A Dios no se le escapa nada. Dios es soberano. Y aunque Nabucodonosor era un rey pagano, un rey tirano, Dios lo utilizó en ese momento para disciplinar a su pueblo. Y eso lo vemos en repetidas ocasiones en la Escritura. Dios es soberano. Entonces vemos claramente que las autoridades por Dios han sido establecidas y están puestas para el servicio de Dios. Dios está por encima de las autoridades. Otro pasaje también muy conocido en Daniel 2:21 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios, de siglo en siglo, porque tuyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Dios pone reyes y quita reyes. Dios es soberano. A Dios no se le escapa nada. Ni una piedra que vaya por el universo, que parece que no tiene trayectoria ninguna, que parece que va sola por ahí. Dios tiene el control de ese meteoro. Dios tiene el control de todo. A Dios nada se le escapa y a Dios nada le sorprende. A nosotros sí nos sorprende las cosas, pero a Dios no le sorprende nada, porque Él lo conoce todo y Él es soberano de todas estas cosas. También en Tito 3:1 y 2 dice: recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Otra vez aparece aquí que estén dispuestos a toda buena obra, como estamos viendo en todo el capítulo 1 y 2 de Pedro, que estamos llamados a hacer buenas obras que estaban preparadas de antemano para que el Dios nos metiera. También habla aquí de las buenas obras. Pero mira, fijaros lo que dice aquí, en el versículo 2 de Tito, en el capítulo 3. Canal está hablando de los gobernantes, está hablando de los presidentes, está hablando de los alcaldes, está hablando del presidente del gobierno, del presidente de la Junta, de los gobernantes, de los policías, de todo lo que está en la autoridad. Dice: que a nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, que seamos amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Alguna vez no, muchas veces he presenciado a personas que se encienden contra el gobierno, que andan
de un signo, o sea, de otro, y critican y le desean la muerte, le desean... Vamos, parecemos los perros porque son personas que no tienen temor de Dios. Pero en alguna ocasión, en menos ocasiones, pero también me lo he encontrado, hablando a creyentes, difamando, injuriando, blasfemando al presidente del gobierno, al presidente de la Junta, a cualquier autoridad. Hermanos, podemos mostrar nuestra indignación, podemos decir que no estamos de acuerdo con esta política, no podemos estar de acuerdo con la otra, pero lo que no podemos hacer es hablar mal ni desear mal a nadie, porque las autoridades están puestas por Dios y porque no han sido establecidas. Y el que lucha contra esa autoridad está luchando contra Dios. Debemos manifestarnos, sí, debemos de quejarnos, sí, debemos demostrar nuestra indignación, sí, pero no podemos hablar de esa manera, no podemos difamar a nadie. Tenemos que hablarlo y hacerlo con respeto, honrando, porque así el Señor lo quiere. Entonces tengamos cuidado con no hablar de esa manera contra los políticos, porque parece que los políticos es un saco de voceo que tú lo puedes dar aguantar lo que tú quieres, pero no tienes derecho a eso. Tú tienes que hablar con respeto, te guste o no te guste, la hayas votado o no la hayas votado, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Esto es lo que enseña la palabra de Dios y lo que tenemos que hacer, sujetarnos a las autoridades, a nadie difame, que hablemos con mansedumbre para con todos los hombres. Los políticos también son hombres, que algunos son corruptos, sí, pero también son hombres. Y con nuestro ejemplo, con nuestra conducta, que es lo que está hablando aquí, podemos hacer callar la boca, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces podemos mostrar nuestra indignación, pero siempre con respeto. Podemos manifestarnos, podemos mostrar nuestra indignación y también hay un momento en que no tenemos que obedecer a las autoridades. Cuando está en contra de la voluntad de Dios, cuando está en contra de la palabra de Dios, ahí tenemos una cláusula que no somos obligados para obedecer a las autoridades. Hay países que están prohibidos llevar la Biblia, predicar el Evangelio, pero el mandato del Señor está por encima de las autoridades. El Señor nos manda a ir a predicar el Evangelio a todo el mundo. Si tú estás en un país que está prohibido, ¿qué ley más pesa más? Con la ley de Dios, siempre la ley de Dios, antes que la ley de los hombres. En Hechos 4:19, cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio y los amenazaron de que no hablaran en el nombre de Jesús, le dijo Pedro y Juan, respondiéndole y diciéndole, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Lo amenazaron, lo intimidaron para que no hablasen más en el nombre de Jesús, pero ellos salieron de la cárcel porque tenían temor al pueblo, salieron y volvieron a la vez, volvieron a predicar todo el Evangelio. Y otra vez lo trajeron ante el concilio, en el capítulo 5, versículo 27-29. Cuando lo trajeron, lo presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote le preguntó, diciendo, ¿no mandamos ciertamente que no enseñaseis en ese hombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando en este mundo los creyentes están viviendo siempre en tensión entre agradar al Señor y vivir en esta tierra. Pero la ley de Dios está por encima de las autoridades humanas y tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí en 2 ocasiones el apóstol Pedro, en eso vemos como le dijo al concilio que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien. Pues vamos a ver la segunda parte, versículos 13 y 14. Hacer la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquí habla claramente, dice, hagáis
callad. Hagáis callad. Porque esta es la voluntad de Dios, que hagamos el bien. La voluntad de Dios es que hagamos el bien. Y haciendo el bien, hagamos callar a estos hombres ignorantes, a estos hombres insensatos, que estaban acusando a estos cristianos de ateos, de no ser leales a Nerón, de haber incendiado a Roma, lo estaban acusando falsamente. Pero dice, ustedes, hacer bien, que es la voluntad de Dios, porque haciendo el bien vaya a hacer callar la boca de estos hombres insensatos. La palabra que utiliza Pedro es la misma palabra que se utiliza en 1 Timoteo 5:18 cuando habla de hagáis callar. Pues la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y vino el obrero de la ley. No pondrá bozal. Bozal es la misma palabra que utiliza en este texto. Hagáis callar la boca, hagáis callar a los hombres insensatos. Quiere decir que con nuestro testimonio, con nuestra buena conducta ante el gobierno, ante las autoridades, ante nuestro pueblo, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, cuando vean nuestra buena conducta, que somos ciudadanos, que nos comprometemos con la ciudad, que hacemos el bien y que tenemos buen testimonio, con ese buen testimonio vamos a hacerle callar la boca y van a dejar de criticarnos. Eso es lo que está diciendo aquí Pedro. Y que esas personas insensatas, en su ignorancia, puedan ver nuestra conducta, puedan ver nuestra buena conducta y con nuestra buena conducta hacerlos callar. Cuando nos sometemos voluntariamente, haciendo lo correcto. No somos menos por someternos a las autoridades, sino porque reconocemos que esas autoridades vienen de Dios. Debemos ser obedientes y someternos a esas autoridades de una forma consciente y voluntaria. Y siempre tenemos que someternos a autoridades, salvo cuando vayan en contra de la voluntad de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque esa es la voluntad de Dios. Nos sometemos porque somos siervos del Señor, porque somos esclavos de Él. Y es nuestra obligación y por amor servirlo. También dice como libre. Dice como libre, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El Señor nos ha liberado del pecado, nos ha liberado de la esclavitud del pecado que nos asediaba. Somos libres ante las autoridades, no tenemos que tener temor porque hacemos el bien, pero no podemos usar esa libertad para hacer lo que nosotros queramos o lo que nos convenga. Tenemos que recordar que somos siervos de Dios y tenemos que vivir agradándolo en todas las cosas para su gloria. Yo no sé hasta qué punto los gobernantes, las autoridades son conscientes de este pasaje, porque un ciudadano cristiano es lo mejor que le puede pasar a estos gobernantes, porque se someten voluntariamente reconociendo a las autoridades que vienen de Dios. El mejor ciudadano es un cristiano que vive como siervo del Señor, porque no le va a poner problemas. Se puede quejar, sí. Puede mostrar su indignación, sí, pero siempre con respeto, siempre sabiendo que no podemos hablar ni difamarnos, hablar mal de esa persona. Por eso decía que no sé hasta qué punto los gobernantes, los que nos gobiernan, saben de ese texto, porque yo creo que algunos, no creo que este visto lo utilicen, pero sí lo tendrían en cuenta, porque los cristianos nos sometemos a las autoridades por causa del Señor, por causa suya. Bien, el versículo 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Aquí el apóstol Pedro nos da 4 mandatos,
que cubre todas las responsabilidades que tiene un creyente. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Honrar a todos. ¿Por qué tenemos que honrar a todos? A todos tenemos que honrar a todas las personas. Simplemente porque Dios lo manda y porque somos eso a su imagen y semejanza de Dios. Toda persona que está fuera, toda persona que es incrédula, que no cree en Dios, toda persona que no tiene temor de Dios, está esa imagen y semejanza de Dios. Tiene la impronta de Dios, tiene el sello de Dios. Por eso hay personas que, aunque no sean creyentes, hacen buenas obras, porque tienen ese sello de Dios, esa impronta de Dios, porque están hechos a su imagen, estamos todos hechos a su imagen. Por eso debemos respetar a todas las personas. Y también porque dice la palabra. En 1 Timoteo capítulo 2, en una dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Que oremos, que demos gracias, que hagamos rogativas por todos los hombres sin excepción, sean creyentes o no sean creyentes. Todos estamos hechos en imagen y semejanza de Dios, y lo que Dios quiere es que estas personas que no conocen a Dios lleguen al conocimiento del Señor Jesús. Dice que oremos por todos los hombres y que oremos por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietas y reposadamente, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Orando por ellos, dando gracias por estas personas, es una manera que tenemos de obedecer este mandato y es honrar a todos los hombres. Amar a los hermanos, con esto estamos más organizados. Tenemos que amar a todas las personas, pero especialmente a los hermanos. En 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Me gusta mucho Juan porque es muy claro, es muy directo. No tiene que estudiar mucho para entenderlo, es muy claro. Si alguno dice, yo amo a Dios, vale, tú amas a Dios, pero aborrece a tu hermano, es un mentiroso. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha dicho? ¿Cómo puede amar a Dios a quien lo ha dicho? Y también dice, nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Un amor parecido, no igual, porque igual es imposible, es un amor que se parezca al amor de Dios. Un amor que se entrega por los demás. Un amor que se entrega por ti sin esperar nada de cambio. Pues con ese amor tenemos que amar. También dice, temer a Dios. Temer a Dios significa temerlo reverentemente, no un temor de miedo, sino una actitud de profundo respeto, porque estamos acercándonos a un Dios representante, a un Dios que si tú piensas en el universo, la grandeza del universo, que nunca tiene fin, a mí me gusta ver reportajes algunas veces porque me quedo mirando a veces hay algo más, siempre la estrella, la galaxia. Es inmenso de grande, es infinito. Pues así es Dios. No nos imaginamos, solamente conocemos a través de la Escritura y nuestra relación personal con Él. Lo conocemos, pero no llegamos a conocerlo totalmente. Como decía antes Carlos, nos tenemos que asombrar cuando nos acercamos a Dios, cuando leemos su palabra, porque Él es el representante. Tenemos que acercarnos a Él con un temor reverente, no huir de Él, pero sí acercarnos a Él con ese temor. Cada cosa que hagamos por su nombre, cada vez que nos acercamos a Dios, acercarnos con ese respeto, con esa profunda admiración, porque es un Dios que es santo y no nos podemos acercar de cualquier manera. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y hablando de la santidad de Dios, dice Apocalipsis 15:4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y la adorarán, porque todo tu juicio te ha manifestado.
Hoy hemos tenido una alabanza preciosa. Le doy muchas gracias por tu alabanza. Una alabanza que nos ha dirigido al Señor adorándole, alabándole, exaltando tu nombre, reconociendo que Él es Dios, no nosotros, que es tres veces santo, es un Dios inmenso, un Dios grandioso. Y nos tenemos que acercar a Él, no como con un acerco yo a cualquiera, sino con un profundo respeto, porque es Dios, es tres veces santo, y nada más que el hecho de su santidad nos debe de causar ese temor reverente, ¿no? Ese temor de respeto profundo, de admiración, para acercarnos a Él. No acostumbrarnos a acercarnos a Él de cualquier manera, sino acercarnos a Él con un profundo respeto, una profunda admiración, porque Él es santo y nosotros no. Cuando servimos al Señor, lo tenemos que servir con temor y temblor. En el Salmo 2, versículo 11 dice: serví a Jehová con temor y alegrar con temblor. Cuando lo servimos a Él, nos acercamos a Él, debemos de acercarnos con ese respeto, con esa capacidad de pensar lo grande que es Dios y lo pequeño que somos nosotros. Él es tres veces santo y nos debe de causar temor reverente, no acercarnos a Él de cualquier manera. Y por último nos dice honrarle en el versículo 17. Pedro vuelve al tema de los gobernantes, de los políticos, de los que nos gobiernan, de los presidentes, y vuelve a este tema porque tenemos que respetar a las autoridades que están puestas por Dios. Porque están puestas para nuestro servicio, para que podamos vivir sometiéndonos a ellos quieta y reposadamente. Y para que podamos vivir en una sociedad ordenada. Tenemos un Dios de orden. Por causa del Señor. Por causa del Señor tenemos que sujetar a las autoridades de una forma consciente y voluntaria, sabiendo que están puestas por Dios y que Dios está por encima de esas autoridades. Y lo que Dios permita a través de esas autoridades, sabemos que Dios tiene el control de todo lo que está pasando. A Dios no se le escapa nada, ni un meteorito, como he dicho antes, que va a pasar por el espacio. Ese meteorito está controlado por Dios. Todo, a Dios no se le escapa nada. A nosotros nos asombra muchas cosas, pero a Dios no nos asombra nada. Dios no tiene capacidad de asombro, ¿no? Dios nos asombra. Nosotros sí, pero Él nos asombra porque Él tiene conocimiento de todas las cosas y todas las cosas están controladas por Dios. Lo que está enseñando aquí Pedro es muy claro. Nos enseña que nos tenemos que sujetar a las autoridades porque estamos puestas por Dios. Nos gusten o no, la hayamos votado o no, la hayamos elegido o no. Sean de izquierda, sean de derecha, sean de centro, sean de lo que sea, están puestas por Dios. Y tenemos que reconocerlas y someternos a ellas de una forma consciente y voluntaria, sabiendo que están puestas por Dios y Dios tiene el control de esa autoridad. Entonces, sabiendo esto, tenemos que estar tranquilos, porque quien está gobernando el mundo no son los hombres, sino Dios. Con un fin profético, con el fin que para desarrollar su plan. Me está acordando de un ejemplo. Cuando compartió Pepe hace poco, cuando en Belén, cuando fueron a empadronarse, ¿por qué? No fue por causa del emperador, sino porque dio la población, así, tenía que nacer en Belén. Y Dios movió los hilos para que estableciera ese libro, que cada uno tuviera que ir a empadronarse a su sitio. A Dios no se le escapa nada y Él ordena todo para su plan profético, para que todo se cumpla. Algunas aplicaciones de las que hemos estado viendo. No difamar a los políticos. El mundo puede hablar como quiera de los políticos, pero nosotros no. Nosotros debemos hablar con ellos, no tenemos que estar de acuerdo con ellos. No tenemos que estar siempre de acuerdo, pero sí tenemos que respetarlos porque son hechos y imagen y semejanza de Dios. Y con nuestra actitud, con nuestra buena conducta, ellos pueden ver a Cristo.
Si nosotros no nos diferenciamos del mundo y hablamos de los políticos igual que el mundo, el político nunca te va a ver a ti diferente, ni va a ver a ti, ni va a ver en ti el amor de Cristo. No lo va a ver. Tenemos que obedecer a Dios en plan de cada hombre. Cuando estamos en tensión, hay una ley humana, no predicar, no llevar Biblia, pero la ley de Dios está por encima de la ley humana. Y Dios que dice, predicar el Evangelio, o podemos llevar Biblia y podemos evangelizar, aunque el gobierno lo prohíba. Tenemos que obedecer ante a Dios y a los hombres. Como el ejemplo de Pedro igual, ¿no? Que por 2 veces lo cogieron, lo llevaron al concilio y él dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando nos sometemos, estamos mostrando respeto. Estamos mostrando respeto hacia las personas, pero no lo hacemos por esas personas, lo hacemos por causa del Señor, sabiendo todo lo que he dicho antes. Y el ejemplo supremo, nuestro Señor Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Se sometió a la voluntad del Padre cuando oró en el huerto de Getsemaní, le dijo, pero no sé lo que yo quiero, sino lo que tú. Cristo se sometió a la voluntad del Padre. También se sometió a las autoridades humanas. Se sometió a Pilato, se sometió al concilio y nos dio ejemplo, ¿no? Pagó impuestos cuando ¿de quién es la moneda? Pues darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pedro ve y pesca un pez y saca la moneda y te la da con nosotros. Cristo nos dio ejemplo y pagó los impuestos que nosotros tenemos que pagar. Entonces, Cristo, el ejemplo supremo, se sometió a la voluntad del Padre y nos dice Filipenses que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo fue a la cruz por ti y por mí, se sometió a la autoridad del Padre, se sometió también a la autoridad humana y lo hizo para darnos vida eterna, para salvarnos de donde estábamos condenados, para perdonar nuestros pecados. Ve a Cristo con fe. Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Ve a Cristo con fe. Cristo, nuestro supremo ejemplo, se sometió al Padre, se sometió a la autoridad humana y nos dio ejemplo para que sigamos con Cristo. Termino. Vemos vida en la presentación. Termino con que por causa del Señor nos tenemos que someter a las autoridades, sabiendo que esas autoridades están puestas por Dios y que Dios es soberano, Dios está por encima de esas autoridades humanas. Y esto nos tiene que dar descanso y confianza cuando vemos las noticias, vemos cómo está el mundo, pero Dios está orquestando, Dios está utilizando a estos gobernantes que se creen que mandan ellos, pero son instrumentos como en son en las manos de Dios. Por ello nos tenemos que someter a ello. Yo propongo una aplicación. Orar por los gobernantes. Que esta semana podamos orar por el presidente del gobierno, aunque te guste o no te guste, por el gente de la Junta de Andalucía, por el alcalde de Utrera, por las autoridades que están en Utrera, como la policía y la Guardia Civil. Te animo a que en esta semana pienses en ellos y cuando estés en conversación en el trabajo con tus compañeros y hablen como hablan del gobierno, que yo no estoy defendiendo al gobierno, estoy defendiendo lo que dice la palabra de Dios. Tú muéstrate diferente.
tu conducta, que sea diferente, no caiga en la trampa de ellos, no difamen a las personas, porque son creadas en imagen y semejanza de Dios, y nos deben un respeto. Los políticos no son un muñeco para pegarle, tampoco debe defender a los políticos, debe defender lo que dice la palabra de Dios. Así como que esta semana penséis en las autoridades que nos gobiernan para nuestro bien. Estas autoridades están puestas por Dios. Dios es el soberano que está por encima de ellos. Y lo que pasa, pasa con el permiso de Dios. No es que Dios lo ordene las cosas que pasan, pero sí algunas las ordena y algunas las permite. Así que os animo a que pensemos en esto y nos sometemos por causa del Señor a esas autoridades, para que ellos vean a Cristo con nuestro ejemplo, puedan ver el amor de Cristo y puedan ver que somos diferentes a las personas del mundo y ellos